Hola juristas, de nueva cuenta tengo el gusto de saludarlos y en esta ocasión quisiera abordar algunos temas que seguramente han escuchado a lo largo del desarrollo de sus actividades jurisdiccionales. Estos temas en particular, estos temas los hemos escuchado en diferentes foros, tanto de la academia como del ámbito jurídico práctico, de la praxis, se le denomina, pero también en el ámbito político y social. Me refiero a los temas del famoso control de convencionalidad, control de constitucionalidad y otros. Pero nunca hemos escuchado una definición precisa de dicho tema. De hecho, la mayoría de los autores hacen complejos estos temas novedosos, a veces por situaciones mercantiles o por cuestiones de mera importancia para el desarrollo de su tema. A lo largo de la investigación que he desarrollado en estos tópicos, me he dado cuenta que las definiciones a las que se puede llegar para entender de una manera muy adecuada estos temas son muy simples. Y por eso pongo a tu disposición estos conceptos que vamos a desarrollar, agradeciendo tus comentarios al final del video y en la liga correspondiente. Recuerda que Actualidad Jurídica tiene como único propósito proporcionar el conocimiento de manera didáctica, precisamente para que los operadores jurídicos lo hagan práctico y lo hagan real a la hora de resolver asuntos o llevar asuntos ya sea a instancias jurisdiccionales o no jurisdiccionales, pero eso lo abordaremos en otra ocasión. En este contexto vamos a analizar el primer tema. El primer tema se denomina control de constitucionalidad y tenemos que hacer forzosamente referencia a lo siguiente. El control de constitucionalidad quiere decir o se trata de analizar un acto u omisión de las autoridades a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso de México, o en el caso de la Constitución de cualquier otro país que así tenga este modelo de control constitucional. Esta situación se tiene que verificar a través precisamente de la compatibilidad que exista entre dicho acto y la Constitución. Si se verifica y en efecto es compatible, el acto va a sobrevivir de manera adecuada y se va a poder ejecutar en términos que así se establezca. Si no es así, ese acto u omisión tiene que desaparecer del esquema legal, ni siquiera tiene por qué ejecutarse, porque sería contrario a la Constitución. En todo caso, la autoridad no debe de darle mayor importancia a dicho acto, además de que debe estar ajustado precisamente al aspecto constitucional. En México, como un paréntesis, teníamos este modelo hasta antes de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esta situación nos arrojaba que todos los actos, o se supone que todos los actos de autoridad tenían que estar verificados a través de la Constitución. Yo sé que algunos de ustedes pensarán, bueno, ¿y qué pasaba con jueces de primera instancia cuando verificaban meramente o se les denominaba jueces de legalidad y no de constitucionalidad? Pero bueno, para no perdernos en ese tema, vamos a continuar y vamos a referir el segundo tema que básicamente es el prioritario o es el que hoy en día está de moda. Es el tema relacionado al control de convencionalidad y que de hecho ya hemos hecho referencia en los videos previos de manera muy genérica. Hoy tenemos la oportunidad de comentar este tema y precisamente en términos del control de constitucionalidad, el control de convencionalidad busca la compatibilidad a través de una verificación de un acto nacional a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos y sus protocolos adicionales y los precedentes y la jurisprudencia que ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estos actos tienen que estar verificados forzosamente con la Convención y no ser contrarios a ella. De lo contrario, tendrían que ser desechados. Y en ese particular tenemos el efecto que cualquier autoridad puede desempeñar. Pero también recuerda, algunas autoridades, dependiendo sus facultades, pueden hacer la expulsión de la norma, en el caso del Poder Judicial de la Federación. Otras autoridades en el ámbito local solamente pueden inobservar la norma en el caso en particular. Eso también ya lo hemos abordado en otro momento y posteriormente vamos a hacer un ejercicio didáctico para que puedas entender esta situación.
A grandes rasgos, de esto se trata el control de convencionalidad que has escuchado en diferentes foros, o has leído en algunos libros, los autores más destacados que lo han referido. Pero lamentablemente, como dije al inicio de este video, muchos de los autores hacen complejo este tema, precisamente por cuestiones tal vez de ego o mercantiles, pero no tienen por qué verse así. No tienes que ver a estos temas con miedo. Te invito a que te acerques a algunos libros que hablen de su tema. Te recomiendo mucho las lecturas o las investigaciones que ha hecho al respecto el juez mexicano que tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer MacGregor. Es un autor que yo recomiendo mucho para abordar estos temas. Ahora, si ya tenemos el contexto de que es un ejercicio de verificación de compatibilidad, ¿cómo lo aterrizamos a la práctica? Al final de esto lo vamos a desarrollar. En este orden de ideas, yo propongo un tercer control del orden internacional y me refiero al control de universalidad. ¿Esto a qué se refiere? Tal vez nunca lo has escuchado. Yo al menos no lo he escuchado en las diferentes ponencias a las que he asistido, nacionales e internacionales. Pero propongo de manera lógica lo siguiente. Si a nivel nacional tenemos un control constitucional, porque nuestra norma, que se supone es de la que derivan todas las normas esenciales, es la Constitución. A nivel regional, internacional, porque recuerda que el del sistema internacional se divide a su vez en regional y universal. Bueno, en el sistema regional tenemos una Convención Americana de Derechos Humanos. En todo caso, eso le da vida al control de convencionalidad. Pero ahí no termina esta situación de defensa y reparación de derechos humanos, de derechos fundamentales, que ya son positivizados y por eso se les denomina así. Por eso, insisto, o hago la aportación de que tenemos o podemos invocar un control de universalidad. ¿Y qué normas internacionales podemos invocar? Bueno, podemos invocar la Carta de Naciones Unidas y sus diversos protocolos adicionales que ha tenido, convenciones para la defensa de derechos humanos. Es un sistema universal, independientemente de los regionales, que tenemos el europeo, el americano, que muchos otros dicen que es latinoamericano, porque Estados Unidos y Canadá están fuera, y algunos otros países caribeños. Y el africano. Esos son los tres sistemas regionales. Pero tenemos un sistema universal, que obviamente se desprende de las Naciones Unidas, de la comisión correspondiente y sus órganos como la Corte Internacional, que ve asuntos relacionados entre estados, pero también que impliquen violaciones a derechos fundamentales o derechos humanos de sus compatriotas, de sus gobernados en particular. Y en este tema podemos mencionar un caso muy conocido y del cual también hay un libro de la Suprema Corte que es muy recomendable. Y es el famoso caso Avena, por uno de los quejosos en esa situación, que fue o que es Carlos Avena. En este caso, a grandes rasgos, se trata de lo siguiente. Son 51 mexicanos que están por cumplir una sentencia de pena de muerte en Estados Unidos, y el Estado mexicano, precisamente a través de su consulado, retoma esa situación jurídica, demanda a Estados Unidos porque no se le avisó a la embajada correspondiente de los mexicanos que estaban privados de su libertad y a los derechos procesales que tenían que invocarse y que se les tenía que respetar. Ese libro es muy recomendable, habla de estos particulares y me lleva a la conclusión de que en efecto tenemos un sistema universal y respectivamente un control universal, un control de universalidad que podemos invocar para beneficio de nosotros. Este es el contexto que debemos aportar. Debes entender estos tipos de controles para operarlos de manera adecuada en el desarrollo de tus actividades, y te recomiendo que conozcas tanto la Constitución de tu país, los tratados internacionales que ha celebrado tu estado, y también te recomiendo que conozcas el sistema universal.
y los derechos que se desprenden del mismo. Esto te va a llevar a tener una amplia gama de derechos que puedes invocar en cualquier litigio, sobre todo constitucional, y los mecanismos de defensa adecuados. Entonces la recomendación es que los conozcas, los invoques, independientemente que en el control de convencionalidad es de oficio. Es importante hacerle referencia a los juzgadores precisamente para que vean el camino de tu defensa o del planteamiento jurídico que estás haciendo. Es muy adecuado que nosotros lo hagamos independientemente de que sea una obligación para cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias en términos del artículo 1 constitucional en el caso de México. Entonces, si te ha gustado estos temas que hemos desarrollado o quieres profundizar en alguno en particular, te pido que dejes tu comentario y recuerda que es importante estar actualizado en estos temas que además hoy en día resuelven los problemas entre los gobernados y entre estados, sobre todo entre autoridades y ciudadanos. Entonces es importante conocerlos. Me dio gusto compartir estos minutos el día de hoy contigo y te deseo un excelente día, jurista. Gracias.